Sánchez del Real tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Antes de nada, quiero felicitar al grupo político que ayer se impuso claramente en las elecciones en Castilla y León y felicitarles, por tanto, como ganadores de dichas elecciones. Y al resto, pues, mucho ánimo y mucha suerte a cada uno. Bueno, quiero aclarar una cosa y, como siempre, estas cosas luego se manipularán de una manera o de otra. En Vox defendemos la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, no entendemos que no haya igualdad entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres son iguales. Las personas de una orientación sexual u otra son iguales. Lo pone la Constitución, lo creemos y entendemos que, además, las personas son iguales, pero también tiene que haber los procesos de mérito y capacidad. Y cuando veo esta propuesta del Partido Socialista, yo, no sé, igual empiezan a pensar en otras cosas, en futuras elecciones, pero ustedes siguen siendo el partido que apoya al Gobierno, ¿verdad? ¿O me he equivocado yo? Ayer en Televisión Española no me quedó claro, ¿no? Porque ustedes siguen siendo el partido del Gobierno, porque plantearle al Gobierno socialista que cumpla una ley socialista, si es que se lo han dicho hasta los independentistas, ¿ustedes cuánto tiempo necesitan para hacer cumplir sus propias leyes? ¿Nos están ustedes diciendo que durante todo este tiempo, desde el 2007, en Radio y Televisión Española han estado al frente peligrosísimos machistas? Al frente del Gobierno del señor ZP durante 4 años, me están ustedes diciendo que aplicó normas machistas en Televisión Española, porque algo tendría que hacer el Gobierno de ZP en el que algunos de ustedes estaban, y no aplicó su propia ley. Cuando llegó el PP, 7 años de Rajoy, bueno, pues les podrán ustedes decir, oiga, es que no lo hicieron y tal. Pero es que les voy a recordar una cosa, que igual yo estoy mareado, pero es que ustedes llevan ya gobernando para 4 años. Nos están ustedes diciendo que Rosa María Mateos, que la hemos tenido aquí tanto tiempo, es una peligrosa machista, que ha sido incapaz. Es que ustedes están denunciando, señores del PSOE, que la televisión del PSOE, luego televisión del PSOE más el Partido Popular, más el PNV, más Podemos, no está cumpliendo las propias normas. ¿Se dan ustedes cuenta del ridículo que supone para un observador el que ustedes no estén cumpliendo sus propias normas, sus propios criterios, sus propias exigencias? ¿Me están diciendo ustedes que Rosa María Mateos era una machista porque no cumplió la ley de igualdad? Como mínimo, no cumplió la ley de igualdad. Hecho que me alegro y felicito al Partido Socialista Obrero Español de que denuncie que los directivos nombrados a dedo por el Partido Socialista, que los directivos nombrados en coalición por el Partido Socialista, el Partido Popular, el PNV y Podemos, la cuádruple P, no cumplen las normas de igualdad realizadas por gobiernos socialistas. Me alegro que ustedes se denuncien a sí mismos. También nos están diciendo que, claro, el señor Tornero, que lleva para 1 año, pues este señor, que tampoco cumple las propias normas. Yo, de verdad, empiezo a pensar que esto es un poco, que igual nos hemos dado un golpe en la cabeza anoche algunos y fruto de las emociones del día electoral no nos hemos enterado muy bien. Pero, en serio, creemos que la televisión española debería aplicar criterios sólidos, estables y que lleven a los mejores resultados de la televisión española para los españoles, que son los inversores obligados en la televisión que ustedes controlan, ahora en connivencia y colaboración con el Partido Popular, que aquí fue donde vimos cómo apareció uno de los primeros acuerdos entre estos grupos políticos. ¿Son ustedes responsables de esto? A mí me parece muy bien que tengan ustedes que llenar la cuota, decir es que tenemos que presentar PNLs porque como nos toca, fíjate que me toca. Pero yo no sé, sinceramente, esto de darle tirones de orejas al señor Rodríguez Zapatero y darle tirones al señor Sánchez, espere que se enteren en Moncloa, porque le están ustedes diciendo al señor Sánchez que es un peligroso machista, que en 4 años ha sido incapaz, lo han dicho ustedes, ha sido incapaz en su televisión, intervenida a dedo con Rosa María Mateos, ha sido incapaz de aplicar las propias normas de género que están aplicando ustedes. Esa es la realidad y eso es lo absolutamente ridículo. En realidad, nosotros, reitero, que creemos que yo he trabajado en medios de comunicación, he trabajado en redacciones donde era el único hombre en una redacción de 20 mujeres, donde además las mujeres eran no solo las jefas, las redactoras jefe, sino además las máximas directivas y directoras de medio, y no había ningún problema. También he visto redacciones en las que había más hombres, menos hombres, medio pensionistas, había de todo. Debería primar, y vuelvo al origen, la igualdad de acceso, la igualdad de derechos, y luego lo que debería primar es el mérito. Porque ni sus enchufados, ni sus colocados son capaces de aplicar sus propias normas. Vaya gente que eligen ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidente. Hay que decirlo claro y contundentemente y sin ningún problema. Hay que decir no a las drogas y eso es fundamental. Y entendemos que es fundamental también que un ente público como Radio Televisión Española, un organismo público, una función pública, cumpla con esto. Así que se van a llevar hoy un enorme disgusto los compañeros de la bancada socialista porque vamos a votar a favor de una propuesta socialista. Fíjense los radicales que estamos, que hasta nos dedicamos a votar cuando el Partido Socialista aporta cosas con valor, con sentido común, hasta nos ponemos de acuerdo con ustedes sin necesidad de hablar, porque hay cosas que no hay que hablar. Nos preocupa el tema de las otras adicciones, el tema de otras adicciones que están creciendo, que tienen efectos tan perniciosos como las drogas más clásicas. Quizás hay que hacer una actualización del manual de estilo de Radio Televisión Española. Entendemos que esa es una línea que habrá que intervenir y que transmitir a la presidencia. Y sobre todo hay un aspecto que no se trata, porque es evidente que es lo bastante genérica como para que sea una muy buena intención, el que promueva el no consumo de drogas, es cuidar también las producciones propias de Radio y Televisión Española y los caracteres, las figuras heroicas que se están dando en torno al consumo de drogas, actividades delictivas relacionadas con el mundo de la droga, y algunas de las últimas producciones de Radio y Televisión Española son muy poco ejemplares y ejemplarizantes al respecto del tipo de personajes que promueven, desarrollan o elevan a la categoría de héroes en las producciones propias, repito, con dinero público. Pero, de nuevo, las contradicciones del Partido Socialista. Les he dicho con todo amor, hoy en el día de San Valentín, que les vamos a votar a favor de esta propuesta, pero, claro, ¿cómo se lo van a explicar a sus socios de gobierno? Porque, claro, sus socios se lo han dicho ya a Podemos, porque Podemos está a favor de la despenalización de la droga y de un montón de consumos. Y han estado ustedes y tuvieron una intervención, yo creo, muy valiente, en la que dijeron que esto no es ni de derechas ni de izquierdas. Su portavoz, el señor Vicente, dijo, sino que es un problema de salud pública, y lo sigue siendo. Tengan cuidado porque no les vayan a arrastrar, cuando están ustedes razonables, son muy razonables, pero que sus socios no les arrastren a esto del consumo, porque, claro, cuando se emite algo sobre las sesiones del Congreso, tendremos que cortar, por ejemplo, cuando un representante, por ejemplo, de un grupo político, el señor Errejón, el cogollo, el que llevaba puesto aquí, un cogollo de cannabis en las puertas del Congreso. ¿Eso es ejemplarizante? ¿Eso es lo que quieren ustedes que haga Televisión Española cuando comunica en horario infantil o cuando comunica a los menores, que tienen que estar informados de la realidad política de este país? Bueno, también hubo una carrera entre RC, Podemos, el grupo de Errejón, para ver quién ilegalizaba antes las drogas, y eso sigue estando ahí. Y ya que hablamos de drogas, y ya que usted me ha hablado antes del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, mire, está por aquí una de las vicepresidentas de ese Comité Ejecutivo Nacional, sí le puedo decir que por lo menos, usted ha dado el dato, lo estamos haciendo mejor que Radio Nacional de España, que usted ha dicho que tenía 0 directivas. Así que lecciones las justas, especialmente provenientes del Partido Socialista Obrero Español. Le voy a recordar. El Partido Socialista Obrero Español, de la cocaína y las putas en Andalucía. ¿Se acuerdan ustedes? ¿O eso también se les olvida? Vinculado a los dos PNLs. El consumo de drogas ha estado promovido por la cúpula del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, condenados en firme por el consumo de cocaína con dinero público en un volumen equivalente al presupuesto de Radio Televisión Española. Eso es lo que hay que evitar. El mal ejemplo hay que evitar. Por favor, céntrese en el tema del orden del día. Estamos hablando de drogas y estoy hablando de un grupo experto en drogas como es el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Señor Pérez del Real, señor Sánchez del Real, momentáneamente le quito la palabra, por favor. Por favor, señorías, le quito la palabra momentáneamente y le digo que siga, pero esta comisión se ha distinguido siempre por la armonía que hay en ella. No la rompa el día de hoy usted, por favor, continúe. No puedo hablar de drogas cuando estamos hablando de una PNL de drogas y del consumo de drogas promovido desde un partido político condenado en firme. Es suficientemente inteligente. No, señor presidente, usted no me puede decir lo que yo puedo o no puedo hablar. Y estoy hablando desde el respeto y la mención específico, a unos hechos probados y condenados. Continúe. Bueno, hay hechos probados y condenados en el que han estado involucrados personajes públicos de este país, y esos personajes públicos han sido algunos pertenecientes a algunos partidos, y espero que saquemos todos el ejemplo, de que las putas y la coca deberían desaparecer también de los usos y costumbres de algunos grupos políticos y la justificación, porque eso es lo que le estamos pidiendo a Televisión Española y, por supuesto, que hay que decir en Televisión Española no a las drogas. Las consuma quien las consuman. Y si es de su grupo, regáñenles un poquito. Muchísimas gracias. Señor Sánchez del Real. Muchas gracias, señor presidente. No sé si me parará ahora, cuando
su señoría, el señor presidente, interprete si voy a decir algo que conviene o no conviene, porque fruto del anterior PNL sobre consumo, esta también es sobre consumo, bueno, pues parece que la presidencia se dedica a decidir lo que podemos y no podemos decir cuando estamos dando datos. Voy a dar datos. Bueno, el señor del PSOE, bueno, ya no está su señoría del PSOE, evidentemente no me quiere ni en el día de San Valentín. Lo que sí ha dicho que era espurio mi planteamiento. Primer adjetivo, o sea, el primer adjetivo que viene, la primera acepción que viene en la RAE es bastardo. Si me ha querido llamar bastardo me lo podía decir a la cara, tampoco le iba a proteger el presidente. Pero bueno, si quiere podemos seguir así toda la tarde. Pero bueno, volviendo al tema del consumo, y antes hablábamos del consumo de drogas y ahora hablamos del consumo en general, debo darles también un disgusto, aunque es San Valentín, a los señores del PP. No les vamos a apoyar en esta. ¿Por qué? Es que ven lo que le pasa. Si yo no dudo de la buena intención del PP en promover esto, no lo dudo, y los casos que plantean no solo no dudo de ellos, sino que hemos hablado largo y tendido sobre ellos nosotros también y otros. Pero el problema es esto de lo que acabamos de escuchar por algunos de los socios del Gobierno. Si es que lo acaban de escuchar, si es que los socios del Gobierno ya les han dicho hasta quién tienen que colocar en Televisión Española para hablar de consumo. Ya lo tienen, al de siempre, al suyo, ahí lo tienen. Si ese es el problema de hacer una propuesta, en este caso, tan genérica y tan bien intencionada. Entonces, pero lo malo de la buena intención es que se acaba chocando contra estos señores y sus socios y acaban prostituyendo y dopando, ¿vale?, como si hubieran tomado drogas, algo que debería ser de todos, ¿no? Y es, en este caso, la información al consumidor sobre sus derechos, también sobre sus obligaciones, ¿por qué no?, pero sobre sus obligaciones y sus derechos. ¿Y esto quién debería hacerlo? Pues lo deberían hacer los muchísimos empleados de Radio y Televisión Española con conocimientos, con experiencia y con capacidad para hacerlo. Repito, estos señores están todo el día diciendo que no hay que privatizar, pero a la primera de cambio privatizan y se quieren traer a su socio sospechoso habitual, que además es un perseguidor de personas de otras ideologías en redes, como el que ha mencionado antes el señor Honrubia. Ya lo han escuchado al señor Honrubia. Si es que estos señores, hablar de consumo es hablar contra las industrias españolas. Yo, como diputado por Badajoz, le puedo asegurar, bueno, ya el éxito que ha tenido el señor Honrubia y sus socios en Extremadura se entiende, ¿no? En el 2015, un candidato de Podemos ya decía que en su casa, en Extremadura, candidato de Podemos en Extremadura, dijo que en su casa el jamón ni entraba, pues imagínense. Por eso han desaparecido ustedes de Extremadura y, afortunadamente, ni están ni se les espera durante mucho tiempo en Extremadura desde que entramos nosotros en la representación por esa tierra, esa bendita tierra. Porque lo que dicen son estas barbaridades. ¿De verdad, señores del PP, queremos darles a estos señores la puerta para que su socio habitual, que ha ido en sus listas, se ponga a denigrar el consumo de productos españoles? Pero si es que ya lo han dicho, ha ido contra el chuletón. Si es que en Castilla, bueno, también... Igual hay una correlación, ahora que lo pienso, claro, ¿dónde es el chuletón habitualmente? ¿Dónde acaba de haber elecciones? Igual por eso están cada día jugando más al uno y menos al Monopoly, que es lo que les interesa para atraer a los suyos. Pero el problema es ese, que es que le estaríamos abriendo con esta propuesta, si no lo hacen los empleados de la casa, con su rigurosidad, con su conocimiento y su experiencia, le estaríamos abriendo la puerta a que entre o bien el socio sospechoso habitual de estos señores o bien, Dios nos libre, el señor ministro de Consumo, con su capacidad y su verborrea para hacer daño a cualquier sector al que se acerque. Vamos a ir contra los juguetes, vamos a ir contra la carne, vamos a ir contra todo aquello que en su ideología progre y del centro urbano no entienden que es la base de la producción y la base del futuro y de la alimentación de muchos de los españoles que cada mañana madrugan para producir esas cosas que tanto odia esta extrema izquierda, que ni pisa el campo, ni quiere el campo, ni se entera de que va el campo. Y también odian a la industria. Toda industria que no sean sus chiringuitos en las que colocan a sus amiguitos, toda esa industria también la odian. Esa es la puerta que quiere abrir el PP. Nosotros les pediríamos que se lo pensaran, que la retiraran, y si no, les vamos a ayudar a retirarla no votando a favor, porque nos parece que sería un problema. Y también sería un problema porque redundaría en el discurso oficial. El famoso discurso oficial en Radio y Televisión Española, ¿se acuerdan del señor Milá cuando minimizaba desde Italia, decía que aquí no pasaba nada, lo que aprovechaban también los socios del Gobierno para decir que la ultraderecha estábamos... No. ¿Se acuerdan cuando de consumo podía haber salvado cientos de miles de vidas el haber utilizado las mascarillas a tiempo, haber cerrado fronteras y, sin embargo, decían que el consumo, lo que había que consumir era no mascarilla? Ese es el riesgo que hablamos, ese es el riesgo que tenemos. Y mire, con los miembros de este Gobierno que tenemos ahora mismo sentados en la bancada azul, casi mejor que informen los profesionales y que no se meta entre los amiguitos sospechosos habituales y el ministro, mejor en su casa. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. No, la verdad es que yo quiero reiterar, porque es que, de nuevo, yo creo que el señor, su señoría del PSOE, proponente, no me ha entendido al principio. Si yo le he dicho que estamos a favor de la filosofía general de que se dé visibilidad, se dé espacio y se respete el deporte femenino. Se lo puedo explicar en 4 idiomas, al menos, de los que yo hable. Y me parece que no lo va a entender, porque usted no quiere entenderlo, porque ha reaccionado, no sé. Luego crispamos nosotros, pero yo a usted no le he llamado negacionista hablando de esta PNL. Yo le he dicho que estamos de acuerdo. Si, cuando le decimos que estamos de acuerdo, usted me dice, no, están ustedes siempre fuera. Y cuando le decimos que estamos de acuerdo, es que usted es un negacionista, es que no está lo bastante dentro. Oiga, y me has dicho, no, no es ideológico, pero sí es ideológico. Yo entiendo el cacao mental que tienen y yo entiendo que les descoloque un poquito el que nosotros se nos escuche y digamos la verdad de lo que pensamos y lo que decimos, en este caso, es razonable. Y, por favor, le pediría que no cayera en las descalificaciones, porque es muy poco razonable esa descalificación que usted ha hecho, porque, sinceramente, es más, si me la hace a mí y me la hace a mi grupo, entonces lo vuelvo a lo mismo. Me vuelve usted a hacer que la haga extrapolable a que usted esté llamando machistas y negacionistas a todos los directores generales, a todos los presidentes, a todos los jefes de redacción, a todas las jefas de redacción, a todas las directoras generales, a todos aquellos que ustedes han nombrado durante décadas en Televisión Española y que no han hecho eso. ¿Esos son negacionistas, entonces? ¿Esos son machistas? Porque son los que no han hecho lo que usted nos propone ahora. ¿Se da cuenta? Es un ejercicio de lógica sencilla que yo entiendo que desde determinados postulados de izquierda es complicado de entender. Pero es así de sencillo. Pero bueno, más allá de eso, ahora que estamos conociendo in voce de verdad también el planteamiento que hace el señor Onrubia, decirle que ahora dice que no le parece bien, solo un comentario, dice que no le parece bien que haya una sección de deporte femenino en Televisión Española. Pero, sin embargo, les parece bien que haya una sección de diputadas específicamente en el desplegable inicial, por ejemplo, en la web del Congreso. No, es que ustedes, a ver, yo entendería que ustedes fueran firmes en sus convicciones, pero esto de las convicciones, ahora sí, ahora no, o sea, lo que les parece bien en la web del Congreso y lo sacaron aquello con nota de prensa, con rueda de prensa y con celebración maravillosa, que ya tenemos el desplegable donde cuando uno entra tiene el desplegable de las diputadas por encima de los diputados, cuando somos todos representantes de la soberanía popular, le parece bien en la web del Congreso, pero le parece mal en la web de Televisión Española. Si es que el caso es liarla. Vamos a ver. ¿Queremos o no queremos que en una televisión pública precisamente se vaya aquello que es minoritario o no tenga una presencia que muchas veces es comercial? Es precisamente la televisión pública la que debería estar no sometida a los aspectos comerciales que genera la audiencia de algunos deportes. Y, por tanto, o queremos eso o no lo queremos. Y si queremos que salgan esos deportes, habrá que fomentar que aparezcan de forma rápida y localizable en una web. Se llama experiencia de usuario, pero bueno, la experiencia de usuario para la web del Congreso parece que no le sirve al señor Onrubia para la web de Televisión Española. Me lo tendrá también que explicar en esta tarde maravillosa de lógica para progres, que de verdad es que rompen cualquier fórmula posible de lógica elemental. Me reitero en lo dicho antes, nosotros creemos que hay que fomentar el deporte femenino y su visibilidad en la televisión pública. Pues sí, claro, porque se hace, porque también son inversores a la fuerza de esta televisión las jugadoras de fútbol, las jugadoras de hockey, las jugadoras de rugby, las jugadoras o las atletas de todos los niveles y categorías. Y no debería caer la sección de deportes de Televisión Española en ser la extensión de la sección comercial de fútbol de otras cadenas deportivas que además tienen los derechos de emisión. Creo que para una vez que estamos de acuerdo en que Televisión Española debería fomentar todos los deportes, mayoritarios, minoritarios, los hagan hombres, mujeres o medio pensionistas. ¿Tan difíciles de entender? Repito, no es una lección de lógica, pero es una cuestión de lógica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, en aras también de la bonita jornada que hoy conmemoramos, no, pues sí, en esta también al PP sí le voy a decir que sí, esta sí se la vamos a votar a favor. Que surja el amor, aunque ya veo que el PSOE no tiene muchas ganas de amor, aunque lo propugne porque no respeta a los demás, pero yo entiendo que lo proponga el PSOE, lo proponga el PP, si algo es razonable, y especialmente esto. Es especialmente razonable porque entendemos que hay una dejadez absoluta, hay un abandono absoluto del eje territorial en Radio y Televisión Española. No solo televisión, también Radio Nacional de España debería eliminar la N de nacional porque es Radio Madrid o Radio Barcelona en el mejor de los casos, o a veces incluso un poquito Radio Bilbao, pero ni siquiera. Fíjense ustedes que hasta el señor del PNV va a estar de acuerdo conmigo en que ni siquiera cubre los espacios de información sobre tantos y tantos territorios.
hay delegaciones de Televisión Española que tienen más edificio que personas. Hay delegaciones que tienen más gasto de mantenimiento del edificio. La puedo hablar de la delegación en Extremadura, por ejemplo, y seguro que mi compañera, la señora representante también por Extremadura, aunque sea del PSOE, reconocerá que es de pena que tengamos más edificio que personas o no tengamos ni siquiera personas para tanto edificio. Eso significa que se ha abandonado la información territorial, una información que es vertebradora, una información que es necesaria, una información que es de cercanía y que además contrasta con las televisiones autonómicas. Televisiones autonómicas dedicadas al autobombo de aquellos que dedican enormes presupuestos, millonarios presupuestos autonómicos para, a mayor gloria del representante territorial o regional. Sin embargo, es un gran fracaso. Las televisiones autonómicas han demostrado su enorme fracaso para ser capaces de transmitir al resto de España los beneficios, las ventajas, las maravillas turísticas, gastronómicas, culturales que tienen tantos y tantos rincones de España, sean en Vascongadas, o sea en Andalucía, o sea en Extremadura. ¿Por qué? Porque están tan orientados a que su audiencia sea tan local y encima están fracasando. Pues cuando tenemos comunidades autónomas como Cataluña, donde TV3 consigue un magro 15-16% de audiencia cuando tiene todos los canales que tiene, y encima esa audiencia ni siquiera los habitantes de Cataluña apuestan por esa información, pues uno casi echaría de menos. Mencionaba antes el señor del PNV, pues algunos nos hemos criado en una época en Televisión Española, te levantabas los sábados y veías los deportes vascos en la televisión nacional por la mañana. Y uno le cogió cierta afición y yo admiro además esos deportes desde aquella tierna infancia. Y ahora es imposible, pero solo puedes entrar a verlos evidentemente en las retransmisiones de plataforma que se realizan afortunadamente para toda España. Nosotros entendemos que hay que apostar por las delegaciones territoriales de Televisión Española, además que se acercan a la provincia, que es el eje vertebrador de España, mucho más cercano incluso que la comunidad autónoma, cuando hablamos de comunidades autónomas extensas y grandes o con tantas provincias, esa información. Y dos, porque es necesario que se hagan allí producciones de contenido que vertebren España teniendo presencia en los telediarios. Estamos hartos de que si hay un accidente en la M30, sí sale en los telediarios nacionales de Radio y Televisión Española, pero si hay un accidente de las mismas características, por ejemplo, en un Badajoz, en un Cáceres o en un Huelva, eso no aparece en una televisión nacional. No estamos diciendo que somos todos iguales, pues lo que tenemos que hacer es que haya también información, no solo de alcance, no solo de urgencia, sino también de cercanía y, repito, vertebradora. Y las autonomías, al menos las televisiones autonómicas, han fracasado en esa capacidad de atraer audiencia externa que no sea cercana y directa, y ni siquiera esa la están logrando. Imagínense la promoción de otros territorios. Y eso segrega, eso destruye, eso separa, en lugar del orgullo que podríamos tener todos los españoles de levantarnos, como decía, levantarnos un sábado por la mañana, y yo me sentiría muy orgulloso que un día se levantara por la mañana uno de mis hijos y encendiera Televisión Española y podría decir: mira, papá, estoy viendo un deporte vasco o estoy viendo cultura andaluza. Cuando mi hijo es medio extremeño, pues pueda elegir y conocer otros territorios. Y esa es una de las funciones clave de Televisión Española, esencial y fundamental. Y en eso estamos de acuerdo, y aunque sea no por San Valentín, sino porque cuando las cosas tienen sentido, pues lo apoyaremos. Y no tenemos problema en que lo apoyen otros grupos al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias y reitero esa necesidad de esa España que no abandonada, que no vacía, sino vaciada, sino esa España silenciada. Porque si hacen ustedes un repaso a cuántas noticias en los telediarios de Radio y Televisión Española han tenido su origen en provincias que no son aquellas que tienen más peso político, ¿cuántas noticias han visto ustedes, como te decía, de Huelva en las últimas semanas, o de Badajoz, o de Cáceres, o de no sé, de Galicia? Pues esa es la mejor prueba de que no se está haciendo el trabajo bien en las delegaciones territoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Quisiera recalcar tres cosas, ¿no? Un poco al hilo de lo que se ha venido comentando. Con respecto a cosas que ha dicho el Partido Socialista con anterioridad y que enlazan con esta propuesta no de ley concretamente,
Ya hemos visto esta tarde que carece de ciertos rudimentos de lógica parte de la bancada socialista, espero que no toda, ¿vale? También hay cierta sordera selectiva, porque se ha llegado a decir que nosotros estamos contra de la televisión española. Yo no sé usted qué ha hecho durante las últimas sesiones, salvo mirar el móvil, porque nosotros, desde que entramos en esta comisión de control, hemos venido diciendo que hay que tener una televisión española, sí, de servicio público, sí, reducida a sus funciones fundamentales. Y lo que sí nos ha escuchado, pero probablemente si tiene pocos rudimentos de lógica, también tendrá pocos rudimentos de comprensión, al menos audiovisual. Claro, yo entiendo que usted no entienda que nosotros hemos dicho que sí, nosotros sí lo decimos claramente que hay que cerrar las televisiones autonómicas, sin ningún problema, y embeber esa representación, sí, señor del PNV, en la que es una radiotelevisión española, que es de todos los españoles, por supuesto, porque claro, por supuesto que Vascongadas es España, por supuesto que Cataluña es España, y por supuesto que España es Cataluña y Cataluña es Vascongadas y Cataluña es Badajoz. Pues por supuesto que sí. Y alguno me mira diciendo, no, es que dice Vascongadas, qué horror. No, no, si esto lo ha dicho el otro día aquí uno de Bildu, así que supongo que podré utilizar el término Vascongadas cuando me dé la gana, como me dé la gana y cuando me dé la gana. Y lecciones de Vascongadas, miren, mi familia ya hemos tenido unas cuantas lecciones y ustedes conocen claramente mi historia familiar al respecto de mi relación con esa tierra. Pero no le voy a ilustrar porque, claro, usted ha asumido también, usted está asumiendo, antes han asumido que soy hombre, ahora usted asume que yo era un peligroso franquista a mi tierna edad de los 4 años, cuando Franco murió en mi 5º cumpleaños. Bueno, pues ya le digo que mi carrera política no empezó tan pronto como algunos del PNV, que ya en aquella época parecía que estaban ya pegados al cargo. Bien, dicho lo cual, lo importante es ¿qué es la UER? La UER es un término que refleja claramente lo que es. Es un ente técnico, es un ente no político, es un ente técnico. Y hay una representación nacional, hay una representación lógica de los Estados, hay una representación de las naciones y hay una representación de la lógica y la representación política en la que ustedes están representados, estamos todos representados. Yo no tengo delegado, mi partido político no tiene delegado en la UER y asumo que aquel que está nombrado en los órganos propios de Radio y Televisión Española está representándonos a todos los españoles. Y si no lo hace, nosotros, el PNV, RC, quien sea, podemos venir aquí y preguntarle al señor presidente de Televisión Española, que tenemos una sesión mensual, le podemos decir aquello que no nos esté representando bien. A partir de ahí, entrar en esta dinámica que ustedes tienen clásica. También le digo al señor del PNV que probablemente los representantes independentistas catalanes les han pasado a ustedes por la izquierda dando largas, ¿no? Con eso de las embajadas, las representaciones internacionales. Ustedes están todo el día queriendo tener representación internacional y la representación internacional, según la Constitución, está muy limitada a quienes nos representan, que es el Gobierno de la Nación. Y no me gusta y no soy especial fan de este Gobierno en este momento, pero el señor Pedro Sánchez nos representa a todos los españoles, nos guste más o menos, en los afanes internacionales e incluso el Gobierno, con todos y cada uno de sus miembros, aunque alguno meta la pata de vez en cuando, también nos representan internacionalmente y ojalá nos representaran a todos con unidad de criterio y, repito, sin dejar ni uno solo de sus trozos abandonados. Porque decía el señor socialista que ellos han inventado la territorialidad de España. Vamos a ver, este adanismo es bastante preocupante. En el 56 empezaron las primeras emisiones desde Extremadura, por cierto, se mandaba en bus, en autobús y en tren. Hoy ya no se podría enviar la cinta por tren, porque no llegaría al mismo tiempo que llegaba en el año 56 y el 58. En el 64 se crea Canarias, el Centro Territorial de Canarias. En el 70 Andalucía, que ya estaba yo, señor del PNV, ese ya había nacido yo, pero no tuve nada que ver. Yo en el 70, con mi año de edad, tampoco tenía nada que ver. En el 71 Galicia, Vascongadas y Valencia. Es decir, la integración del Estado, perdonen, pero es que no la han inventado ustedes. Las provincias se hicieron en el siglo XIX y tampoco las inventaron ustedes. Pero oiga, si a ustedes les hace ilusión decir que han inventado ustedes la vertebración de España, pues oiga, me hace mucha ilusión escuchar al PSOE decir eso. Pero el problema son sus socios y el problema de esta PNL es los acuerdos y estoy deseando escuchar a ver qué dice el Partido Socialista al respecto de esta propuesta, que al final es hacer embajadas independentistas en órganos internacionales. Me gustaría escucharles, les voy a escuchar con mucha atención, porque si van a permitir ustedes, y ojo, no dejo de lado al PP, que han permitido históricamente una falsa representación, esas falsas embajadas, esos falsos gastos internacionales, esos fastos internacionales, defendiendo presuntas naciones ante terceras partes, buscando incluso la bilateralidad, como han declarado absolutamente ilegal tanto el TSJ en Cataluña como el propio Tribunal de Cuentas, que ha exigido la devolución de tanto dinero gastado en las mal llamadas, en las falsas embajadas catalanas, por ejemplo. Esto es un paso más en esa línea. Nos tienen que decir si esto es parte de sus acuerdos de legislatura, si ustedes van a permitir que haya independentistas sentándose a la mesa internacional, cuando nosotros les decimos, y sí, no se sorprendan, que quien tiene que representarnos internacionalmente y seremos exigentes es el Gobierno de España, es don Pedro Sánchez, y no permitir que en esas mesas se sienten sus socios independentistas que, además,
Y también se lo recuerdo a estos señores que tienen una representación mucho y muy inferior a muchos de los que estamos aquí representando, si representamos a millones de españoles. Y, por cierto, muchos vascos, muchos extremeños y muchos andaluces. Así que le pido al PSOE que nos explique si también en esto se ha vendido a sus socios y si también va a permitir que la representación la lleven sus socios independentistas. Muchas gracias.